Conversamos esta noche desde Antofagasta con el diputado independiente PPD, Jaime Araya. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy bien, hermano, muchas gracias por este contacto. Decía usted en la nota que ahora se explicaba por qué no había mucho interés en la época de Monsalve por investigar burundanga y otras drogas, ¿no? Me gustaría profundizar en eso para empezar. Yo quisiera partir diciendo que yo tuve mala experiencia con el subsecretario Monsalve. Acuérdense ustedes cuando hicimos la Comisión Especial Investigadora sobre nuevas formas de criminalidad en la macrozona norte y salió el tema de distintas bandas que podían estar operando en nuestro país, particularmente las maras. Él sistemáticamente se reía y decía que esto eran inventos, que no habían, en el trato que teníamos, él decía que esta cosa no era así, que Chile estaba exento de cualquier banda criminal. Y yo, con antecedentes en mano, le insistía en que, no las maras por cierto, pero había organizaciones criminales importantes en nuestro país. Yo siempre tuve la percepción que él pensaba que uno estaba exagerando las cosas, y la verdad, vuelvo a insistir, yo no tuve una buena experiencia con él. Y las veces precisamente en que le planteé este tema que ocurría en Antofagasta y que había mucho temor en la población porque empezaban ciertas personas a denunciar que habían sido objeto de determinados delitos y que no se acordaban de nada. Y con el tiempo empezamos a entender que esto era una droga que se traía de Colombia, que se llama burundanga. Yo un par de veces le planteé formalmente un espacio de conversación a él respecto a una serie de solicitudes que hice de cosas que estaban pasando en la región de Antofagasta. Y yo no sé si le causó gracia o me decía que esta cosa como que no existía, no se podía hacer. Y quiero ser bien preciso, no sé si incluso una vez en un espacio de una comisión de seguridad se habló del tema y él tendía a minimizarlo. Pero hoy día, Álvaro, yo creo que el tema, más allá de mi experiencia personal con él, de las cosas horrorosas que ha hecho, creo que lo principal es que nosotros podamos buscar sistemas de control para que esto que ha ocurrido con el señor Monsalve nunca más pueda ocurrir en nuestro país. Es gravísimo saber que la persona encargada de seguridad, en los días en que crecía la tasa de homicidio como nunca en la región metropolitana, él estaba tan ebrio que ni siquiera se acordaba de lo que había hecho y además pidió una licencia médica falsa para faltar al trabajo y además culpó en esos días a quien era subsecretario de Prevención del Delito, acuérdese, y lo mandaba a dar explicaciones por cosas que él no sabía explicar y ahora entendemos dónde estaban. Creo que esta situación es una conversación y una reflexión muy profunda que tenemos que hacer todos los sectores políticos de cómo impedir y cómo generar más sistemas de controles cruzados para que no haya gente que concentre tanto poder ni tanta responsabilidad y si eventualmente aquellas personas existen, tengan los máximos controles, porque no es normal que verdaderamente un casi depredador sexual, un degenerado, esté a cargo de la seguridad del país. Ya lo decía la ministra de la Mujer, estas prácticas son propias de gente que se dedica a la explotación sexual, digámoslo claramente y para que la gente lo entienda, a la prostitución, a ganar plata lucrando con el ejercicio sexual de las mujeres, muchos de ellos además vinculados a la trata de personas, que es un fenómeno que se da en el norte de Chile. Entonces la pregunta es, ¿cuánto profundizó él en estas relaciones? Y creo que eso abre una conversación que creo que es muy importante que la tengamos con altura de miras, no respecto de cómo sacarle rédito y cuestionar al gobierno, que algunos están llamando acá a hacer mea culpa, esto nadie lo podía prever, porque además quiero decirlo, Monsalve era regalón de muchos parlamentarios y muchos parlamentarios de oposición eran sus regalones y tenían excelente relación humana, que uno las comprende porque él había sido diputado, pero hoy día me parece que es absolutamente sacar rédito político de una situación dramática que nos tiene que hacer reflexionar como país de cuáles son los controles que tenemos para la gente que concentra tal nivel de poder. Él se relacionaba con Carabineros, se relacionaba con la PDI, era prácticamente el enlace con el Ministerio Público, era el eje de la discusión de seguridad. Entonces, que esta persona de estas características, con estos vínculos, porque nosotros no sabemos finalmente si él compró o no compró esas drogas que quería, si se relacionó o no con una red de prostitución, si genuinamente estaba preocupado del tema de la trata de personas, creo que es una conversación bien profunda y que tenemos que hacerla con sentido de cuidar a nuestro país de este tipo de situaciones que no se vuelvan a repetir en el futuro. Sí, diputado, ¿cómo impacta la campaña? Lo pienso internamente en el debate entre los candidatos y también externamente en el sentido de la convocatoria. Había, hasta la semana pasada, muchos candidatos, analistas decían de una campaña, hablaban de una campaña desenergizada. No sé si esto ayuda a convocar. No, naturalmente esto es un golpe duro. Yo no diría que precisamente para los que estamos en las primarias, pero esto es un golpe duro para lo que significa el cuidado de la seguridad en nuestro país. Y esto es un tema, vuelvo a insistir, que trasciende a todos los sectores políticos. Creo que sería muy miope tratar de reducir esto a un problema del gobierno. Esto es un problema de nuestro país, porque, vuelvo a insistir, Manuel Monsalve era muy querido, respetado, y usted puede ver las grabaciones de la Comisión de Seguridad, el número impresionante de veces que prácticamente se le hacían homenajes por su labor destacada. Entonces, yo, más que reducirlo a un problema del gobierno, quiero decir que aquí hay un problema en la política, que muchas veces nos encandilamos con una persona, y aquí lo que nosotros tenemos que tener es claridad de tener controles preventivos que sean permanentes. Y en esto yo quisiera hilarlo con una cosa que está pasando hoy día.
¿Qué es lo que pasa con las licencias médicas? Ocurre que la Contralora ha sido la única autoridad capaz de enfrentar este tema. Hace más de 10 años, yo me enteré el día de hoy que estaba vigente el convenio entre la PDI y la Suceso. Y la pregunta es, ¿qué hizo la Superintendencia de Seguridad Social con las mismas herramientas que tenía Contraloría para prevenir este inmenso fraude? Yo creo que ahí hay una reflexión muy profunda y yo esperaría, y me sumo a las palabras de algunos senadores, que la Superintendencia de Seguridad Social parta para asumir su responsabilidad en este grave defraudación. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver, más allá de quién gana o pierde políticamente, es cómo nosotros protegemos al Estado de Chile en una época donde es muy fácil hablar mal del Estado y pedir que el Estado se reduzca. Prácticamente algunos plantean que desaparezca. Y cuando la gente prende las noticias y ve lo que pasa en la Sucesa, ve lo que pasa con Monsalve, ve las licencias médicas, ve lo que pasa con Procultura, ¿quién va a tener ganas de participar en política? Y eso es un tema que yo creo que no tenemos que confundirnos. Sí. Esto no es un problema exclusivamente de la coalición de gobierno, yo creo que esto es un problema bien profundo que afecta a la sociedad chilena, y yo quiero reiterar mi reconocimiento a la Contraloría, que ha sido el organismo más importante en el combate a la corrupción en este tiempo. Y además quisiera aprovechar este espacio, Álvaro, para pedirle al presidente de la República que este domingo anuncie 2 medidas muy concretas. Primero, que la Contraloría va a tener acceso a todas las cuentas corrientes de instituciones públicas, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de los ministerios, de las jefaturas de servicios, todos los que administran fondos públicos, las instituciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Presidencia de la República, el Parlamento, el Congreso, tienen que ser auditados en sus cuentas corrientes permanentemente por Contraloría. Y la segunda medida muy concreta que la planteaba la Contraloría: la Contraloría tiene que tener la facultad de sancionar directamente a las autoridades. Y no puede ser esto, por ejemplo, que le hace un sumario y determina que un subalterno del gobernador tiene responsabilidad, tiene que proponer al gobernador que sancione a su persona de confianza. Entonces, eso tiene que cambiar, y yo creo que el presidente tiene una señal clara que para que lo de Procultura no vuelva a ocurrir, vamos a tener una Contraloría, como lo hemos dicho con la diputada Monsalve, una Contraloría con dientes para combatir firmemente la corrupción. Sí. Diputado, lo quiero llevar también, bueno, la cuenta pública. Aborto libre parece ser el gran, no anuncio, porque ya se había anunciado el año pasado, pero ya con más concreción y con fechas. Ya hay dudas respecto a que se haga a estas alturas, lo decía la candidata Janet Jara, por ejemplo. ¿Qué piensa usted? Yo creo que no es el momento más apropiado. Creo que un debate que se va a enredar por consideraciones electorales. Claramente estos temas importantes uno los tendría que tratar en un momento donde el gobierno tenga más fuerza, porque yo no estoy diciendo ninguna cosa si desde ya sabemos que los votos no están en la Cámara de Diputados ni en el Senado para aprobación de este proyecto. Y por lo tanto hay que preguntarse si es responsable llevar esto o si esto es francamente una estrategia electoral, y creo que podría obedecer a eso. Yo no tengo ningún problema con discutir este tema, pero lo que sí me genera ruido es llevar a discusión esto en un momento en que sabemos que es muy difícil encontrar un consenso. Si uno cuenta los votos, ya la Democracia Cristiana y otros sectores han anticipado, incluso senadores del Partido Socialista han dicho que no van a respaldar este proyecto. Por lo tanto, creo que, y suscribo absolutamente lo que dice la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, no es el momento más apropiado, y esto se ha hecho con mucha antelación, pero bueno, ya está la decisión tomada por el gobierno, y espero que esto llegue a un debate al Parlamento, sí, donde podamos discutir el fondo de este tema, que yo creo que tiene que ver con el acceso. Además, esto no es aborto libre, como se ha dicho, que aquí prácticamente algunos han dicho que se podría abortar después de 6 meses, a los 8 meses, 8 meses y medio. No, esto tiene un plazo, entiendo yo, que está fijado, no sé si en las 12 o 14 semanas. Por lo tanto, no 14. sé si uno puede hablar precisamente de un aborto libre, como todo el mundo tiende a entender cuando, sí, le hablan de aborto libre. Lo decía, entonces usted lo entendería más como una estrategia electoral para generar sacar al pizarrón a los candidatos de derecha, por ejemplo. Yo la verdad las cosas es que no logro entender por qué hacerlo en este momento, cuando este debe ser un debate mucho antes, para que tuviese un espacio de conversación que estuviera fuera de lo que significa la lucha identitaria que cada sector va a tener. Creo que eso no va a contribuir a tener un debate de altura, ni tampoco a explicar las razones por las cuales me parece atendible tener esta discusión. Chile es una sociedad madura, muchas veces se dijo en el pasado que no se puede hablar ciertos temas, y finalmente se hablaron y no se acabó el país. Creo que esto es un debate que naturalmente va a polarizar la discusión. Yo espero que tengamos el espacio, soy escéptico respecto a eso, sea un debate maduro, de altura, entendiendo el trasfondo de esta demanda, que yo creo que efectivamente, como lo decía la ministra hace un par de días, se incautaron hace un par de días atrás 812 de misotropol, que es la droga que se utiliza. O sea, no puede ser que las mujeres les vayan a comprar narcotraficantes por un problema de acceso. Esto, con ley o sin ley, los abortos ocurren igual. Yo creo que esto hay que regularlo. Espero que sea un tiempo prudente y que podamos tener una conversación madura de sociedad, dejando de lado todos los prejuicios que cada uno tenga, pensando que es lo mejor para las mujeres de nuestro país. Lo último, queda un minuto. Esta tensión por Palestina que se ha instalado al interior de la campaña, la jefa de campaña de Gonzalo Winter acusó que el PPD fue el único de la alianza de gobierno que no adhirió a una declaración que llamaba a respetar los derechos humanos en Gaza. ¿Cómo se para usted frente a esta polémica? Acabo de leer lo que ha escrito el secretario nacional del PPD, que en su oportunidad más lo dijo.
que las opiniones del presidente del partido eran personales, pero aquí el PPA tiene una trayectoria de respaldo a la comunidad palestina. Nosotros estamos en contra de lo que está ocurriendo, lo hemos denominado como un genocidio, por lo tanto me parece una actitud desleal de la jefa de campaña de Gonzalo Winter hacer este tipo de acusaciones al Partido por la Democracia. Creo que nosotros tenemos que tratarnos con respeto y con lealtad. Y aprovecho este espacio además para decirle que no es la forma de tratarnos en unas primarias a través de mentiras. Ella sabe que lo que está diciendo es falso y yo le pediría que rectificara la brevedad para no tensionar innecesariamente a quienes tenemos que seguir compartiendo, tanto en el gobierno como en la coalición futura que se va a armar después de las primarias. Bien, diputado Araya, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche desde Antofagasta. Que esté muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, Álvaro, por este contacto. Buenas noches.